Hoy les hablaremos sobre la literatura de las culturas prehispánicas. La literatura prehispánica se define como el conjunto de expresiones literarias pertenecientes a las culturas de América, y su legado ha llegado a nosotros gracias a la tradición oral y escrita. Esto se lo debemos a los historiadores y a los filólogos que se han enfocado en hallar textos literarios antiguos. Esta literatura se divide en tres grandes civilizaciones importantes: los mayas, los aztecas y los incas. La cultura de cada uno de estos pueblos fue única y trascendente, porque fueron importantes para el desarrollo y la evolución de América. Comencemos con la literatura maya. Los mayas utilizaron un sistema de escritura de carácter jeroglífica, que solo los sacerdotes y la clase dirigente conocían, y representaban fechas, nombres de lugares, datos astronómicos, ceremonias religiosas y acontecimientos históricos en ellos. También realizaban códices de papel a mate con contenido calendárico, ritual, astronómico, matemático y religioso. Los mayas se aprendían de memoria sus tradiciones y cantos, hasta que llegaron los españoles misioneros, y de ellos aprendieron a escribir en caracteres latinos. Los mayas son conocidos por su manuscrito llamado Popol Vuh, que se conserva en la Newberry Library de Chicago. Este contiene una lista cuidadosa de los linajes y los pueblos tributarios, y su valor literario es tan grande por ser puramente histórico. Ha sido traducido muchas veces. En él se narra la creación del mundo usando paralelismos y estribillos para darle al libro un sentido mitológico. Pero hasta la fecha no se sabe quién es el autor. También se encontraron manuscritos llamados Chilim Balam. Chilim significa el que es boca, y se usaba para designar a los sacerdotes que interpretaban los libros sagrados. Balam significa un famoso sacerdote o un jaguar. Chilim Balam tiene el significado de brujo profeta. Estos textos tienen un contenido muy variado porque tratan diferentes temas, desde religiosos, históricos, de medicina, astronómicos y astrológicos. La poesía maya, como podemos observar, es épica en algunas ocasiones y en otras lírica. El conjunto poético más importante de los mayas fue el libro de los Cantares de Titzabalche. Se le conoce también a este manuscrito como el libro de las danzas de los hombres antiguos. Contiene 15 cantares o poemas que eran acompañados con un baile o una danza. Fue descubierto en Mérida y publicado por Alfredo Barrera. En el teatro solo reconocemos dos representaciones trascendentales: el Rabinal Achí, que es la historia del cautiverio, y el Saki Kashor, es un baile de la conquista. Como sabemos, gran parte de sus códices y sus textos fueron destruidos, pero gracias a que los mayas utilizaron cierto tipo de escritura ideográfica y pictográfica, sobreviven ciertos códices. Comencemos con la literatura mexica. Esta era tan variada y extensa que ningún otro pueblo hubiera logrado llegar al mismo grado de desenvolvimiento de esta sociedad. Abarcaba todos los aspectos de la vida, ya que su finalidad era memorizar todo el saber, generación tras generación. Los poemas eran de carácter épico-místico, y entonces los hechos históricos se basaban en leyendas culturales. La poesía náhuatl no fue compuesta más allá del siglo de la llegada de los europeos. Esta poesía estaba fundamentalmente basada en la tradición oral y cumplía una función muy importante. Para poder retener conocimientos que se transmiten de generación en generación, era más fácil aprenderlo en forma de poesía, con su métrica y sus particularidades estilísticas. Se acompañaba la poesía con la música, para que todos la recordaran, y por eso el canto y esta misma eran enseñados forzosamente en las escuelas de los nahuas.
Los cantares aztecas eran libros de su literatura, y en ellos se cantaba y se bailaba en honor a los guerreros, orando a sus dioses. Para no olvidar los cantos, utilizaban códices, amoxtril. En ellos se registraban atributos de sus dioses, fiestas, rituales y peregrinaciones, expresando sus costumbres y pensamientos, que constaba de signos pictográficos, ideográficos y fonéticos escritos en largas tiras de papel a mano. En el Calmecac se les enseñaban cantos divinos, los cuales sus versos estaban escritos en sus libros. Ellos no permitían ningún error al transmitir los cantos o poemas, y por ello se conservaron muchos parlamentos, y no se permitía modificar palabras. Existía una academia nombrada Cuicayi, o Casa de Canto, y su finalidad era enseñar a los alumnos las actividades artísticas, como el canto, la danza y la música, y así poder divulgar y conservar las tradiciones poéticas, coreográficas y musicales. Entre los nahuas, la voz del poeta era la expresión de la colectividad ante el destino y los poderes reales o míticos que lo determinan. Uno de los poetas más famosos fue el rey de Texcoco de Nezahualcóyotl. Él fue un verdadero sabio y organizaba reuniones filosóficas para los pensadores de la época en los palacios reales. Los temas que se trataban eran los misterios del origen del hombre, del destino del alma, del dilema de la muerte, del posible más allá y de la función del arte en un mundo que era regido por una religión exigente y comprometedora. Así nos llegan, mediante las tradiciones orales de los nahuas, verdaderas muestras de elocuencia. Sus textos literarios incluyen los himnos y los cantares. Los cantos religiosos fueron transmitidos por tradición y frecuentemente eran incomprensibles para los aztecas. Su estilo está sobrecargado de insinuaciones misteriosas y metafóricas. En los himnos se repetían fórmulas mágicas indefinidamente y tienen una estrecha relación con los dioses. Los cánticos se podían clasificar por temas. 1. Teocuicatl, cantos divinos dedicados a honrar a sus dioses. 2. Yacoicatl, cantos de guerra para recordar las conquistas. 3. Cochicuicatl, cantos de flores en los que se cantaba lo bueno. 4. Ignocuicatl, cantos de desolación. Acuicotl, cantos de placer o cantos eróticos. Dentro de sus recursos literarios encontramos los siguientes. 1. El estribillo, frase que se repite al final de cada estrofa. En el náhuatl aparecen en parejas en general. Su propósito es mantener un pensamiento inicial al terminar cada parte de un poema. 2. Palabras broche. Son las palabras en las que el autor remarca, por medio de su repetición, ideas relevantes. Como método estilístico, ha sido usado no solo en la poesía náhuatl, sino en la de muchas otras lenguas. 3. Paralelismo. Es un método que armoniza la expresión de un pensamiento mediante varias frases, con el propósito de elaborar y profundizar las palabras. Fue parte esencial de la retórica común de los discursos presentados en ocasiones festivas aztecas. 4. Disfrazismo. Emplea metáforas características para el náhuatl. En lugar de llamar las cosas por su nombre, los nahuas usaban una expresión. Incluían los símbolos típicos del idioma. Estos suelen esconder un campo de alusión bello y llamativo para el lector moderno. Los poemas épicos eran largos a comparación de los poemas líricos. Estos narran sucesos que definen la identidad de un pueblo y reflejan el pensamiento de una cultura. El protagonista de la épica náhuatl era un valiente guerrero con cualidades de dioses. En esta hay un héroe, que es un modelo de conducta por su comportamiento y porque generalmente arriesga su vida por un bien mayor. Se tocan los temas del sol, la creación y Xochiquetzal en 3 regiones: Texcoco, Tenochtitlán y Tlaxcala Cholula. Se divide en 2 subgéneros: el heroico, en el que el protagonista es un monarca, jefe o capitán, y el sacro, que habla de la relación ritual
entre hombres dioses. El Huehuetlatoye. Se le llamaba así a la plática de los viejos, y era considerado un género poético por sus discursos didácticos. Su estilo se parecía al de la poesía. Estos discursos tenían otra función que los cantos, ya que simplemente eran conversaciones. Estos consejos o moralejas no solían acompañarse ni de música ni de danza. En ellos, los mayas representaban sus ideales de modestia, que usualmente inculcaban a los jóvenes y a las mujeres aztecas. La misión de los maestros ancianos era redactar estos para guiar a los alumnos, para descubrir sus realidades y enfrentarlas. El teatro. Los aztecas usaban una forma de teatro que tenía como finalidad divertir al pueblo, pero que también se usaba como medio de enseñanza de mitos y tradiciones. El teatro náhuatl se desarrolló rápidamente después de la conquista. En lugar de personificar a los antiguos dioses, hacían a los indios presentar bailes mímicos de temas cristianos. Entre las obras sobresalientes podemos encontrar El canto de primavera, de Nezahualcóyotl. Oh, si yo nunca muriera, de Nezahualcóyotl. Canción de Nezahualpilli, durante la guerra con Huetzinoco. Autores sobresalientes. Gracias a 2 frailes franciscanos se rescataron varios testimonios de diversos temas de la antigua sabiduría indígena. Andrés Olmos y Bernardino de Sahagún. Los autores sobresalientes se dividieron por lugares. En Texcoco, Nezahualcóyotl. En México, Tenochtitlán, Axayácatl. En Puebla, Tlaxcala, Ayocuan, Quetzalpantzin. En Chalco, Ameca, Meca, Acuiuhtziquitayapanco. Continuaremos la literatura inca en el siguiente video.